Hola, estimados y respetados profesores. Vamos a continuar con el diplomado de herramientas TIC para para el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. La herramienta que nos compete en esta semana es una herramienta de escritorio llamado Hot Potatoes. Esa herramienta está dentro de la competencia de manejo de información y el eje temático es la realización de evaluaciones alternas. Vamos a mirarla en dos partes. En la primera parte podremos decir que la herramienta básicamente nos permite el Hot Potatoes, que repito, es una herramienta TIC de escritorio, hay que instalarla, está dentro del CD o DVD que ustedes deben tener. Esa herramienta me permite realizar evaluaciones, pero evaluaciones especiales, como por ejemplo crucigramas, pruebas de apareamiento, pruebas de completar o la típica selección múltiple. Pero además de la selección múltiple, repito, hay pruebas interesantes como poder completar, aparear respuestas con preguntas y el manejo de crucigramas. Entonces vamos a mirar cómo funciona la herramienta. Entonces para ello vamos a ejecutarla. Una vez instalada aparece con una manito con una papa, se llama Hot Potatoes, la versión 6.0. Entramos a ella, él nos trae un menú de papas. Vamos a mirar esos 4 tipos de evaluaciones básicas. La primera ya sería el crucigrama. Entonces, ¿cómo haríamos un crucigrama? Entonces, aquí tenemos el framework del Hot Potatoes, que es muy gráfico, vienen los nombres de las evaluaciones con color de la papita. Comencemos con la de crucigrama, que se llama el J-Cross. Vamos a mirar cómo es el proceso de una evaluación de crucigrama. Entonces entramos al J-Cross, la papita roja, ¿cierto? Y él nos lleva directamente a lo que es el crucigrama. Lo interesante del crucigrama es que todos quisiéramos hacer crucigramas. El problema es ubicar las líneas horizontales y verticales porque es complicado. Entonces él lo hace de una manera muy sencilla. ¿Cómo se hace? Entonces estamos ya en la cuadrícula, vamos por lo que dice organizar cuadrícula, ¿cierto? Y le decimos crear automáticamente. Organizar cuadrícula automáticamente, que es el primer paso. Entonces organizar cuadrícula, crear automáticamente. Y aquí nos dice de qué tamaño quiero la cuadrícula. 20 por 20 sería el estándar, pero aquí puedo colocarle 30 por 30, 10 por 10, dependiendo de la necesidad. Y luego nos aparece una lista en donde vamos a incluir las palabras que queremos esconder o ubicar dentro del crucigrama. Entonces voy a colocar aquí, por ejemplo, la palabra TIC. Se coloca una en cada línea. TAC, por ejemplo, ¿cierto? TEP, ¿cierto? Por ejemplo, computador. Por ejemplo, ¿cierto? Informática. Vamos a colocar aquí, deben ser muchas más, pero repito, para el ejemplo, entonces repito, organizar cuadrícula, ¿cierto? Crear automáticamente, le damos el tamaño de la cuadrícula y le damos las palabras separadas, una en cada línea, ¿cierto? Que van a ir en la cuadrícula. Y le decimos crear cuadrícula. Y automáticamente, si lo ven, hace el cruce, ¿cierto? De las palabras horizontales y verticales. Una vez tengamos ya ese cruce de palabras verticales, el siguiente paso es añadir las pistas. Las pistas es la definición de cada uno de esos conceptos. Entonces, en la parte izquierda aparece un botón que dice añadir pistas, ¿cierto? Aquí lo vemos. Y ahí nos aparecen las palabras horizontales y las palabras verticales. ¿Qué hacemos? Entonces, escogemos cada palabra, informática. Y en esta línea de texto colocamos entonces lo que significa. Colocamos aquí ciencia, por ejemplo, ¿cierto? Ciencia para el manejo de la información a través de medios automáticos, algo así, ¿cierto? Más o menos que se defina la palabrita y le decimos ok. Entonces nos coloca la pista en la palabra. Igual hacemos con TEP. Entonces TEP significa tecnología del emprendimiento y la participación, que es la pista para esa palabra. Luego con TIC hacemos lo mismo, TIC, tecnología de la información y la comunicación. Igual lo hacemos con cada una de las palabritas, ¿cierto? Ahora vamos con las verticales. Entonces computador, entonces computador sería, ¿cierto? Sería el dispositivo electrónico para almacenar y procesar información. Una pista clara, ¿cierto? Para ese muchacho. Damos el ok. Ahora con TAC, las TAC es la tecnología del aprendizaje y el conocimiento. Entonces ahí colocamos las palabritas, ¿cierto? Ya cuando estén todas las pistas de las falta aquí TIC, falta aquí TIC, ¿cierto? TIC es tecnología de la información y la comunicación. Entonces, ok. Ya teniendo todas las pistas ubicadas en las palabras, ¿cierto? Aquí vemos todas las palabras con sus pistas, le decimos ok. Y ahí ya nos quedó armado el crucigrama. Fíjense lo simple que es, ¿no?
¿Qué hacemos ahora? Lo guardamos. Entonces aquí escogemos el disquecito en la barra de herramientas, el disque que dice guardar ese ejercicio, lo guardamos, ¿cierto? Le damos un nombre, entonces es un crucigrama, por ejemplo, o colocarle ese nombre, crucigrama, ¿cierto? Algo por ese estilo, crucigrama, y le decimos guardar, ¿cierto? Como tal. Ahí quedó guardado. ¿Qué hacemos ahora? Antes de ponerlo ya en ejecución, uno puede configurar un poquitico el crucigrama. Entonces, ¿qué es configurarlo? Entonces, dentro de la barra de herramientas, ¿cierto? Encontramos aquí, hay una opción, ¿cierto? Que está antes del interrogante, que se llama ir a la pantalla de configuración, que es como una etiqueta, ¿cierto? Con esa opción, ¿qué podemos hacer? Entonces, primero, aquí aparecen títulos, avisos, botones, aspecto. Entonces, por ejemplo, en la parte de títulos se podría traducir. Entonces, en lugar de crossword, pues sería crucigrama, ¿cierto? Igual podemos coger todo este texto que está aquí, complete, y traducirlo con algún traductor y lo traducimos para que nos quede en español, o si queremos que quede en inglés, pues en inglés. Igual aquí, en los avisos, entonces aquí pues, en lugar de decir across, pues across serían las horizontales, ¿cierto? Down son las verticales, y así podría traducir cada una de las palabras que están ahí, ¿cierto? Que son las que van a aparecer, ¿no? Cuando es correcto, ¿cierto? Etcétera, etcétera, su puntaje es. Igual en botones podemos cambiar, entonces, sobre todo los nombres. Aquí más que todo es como traducir, ¿no? Los títulos, traducir los avisos, traducir los botones, ¿cierto? Como tal. Otra parte que es importante, además de la traducción, si queremos pasarlo al español, porque podemos darlo en inglés si queremos, es el aspecto. El aspecto es como la presentación. Entonces aquí aparece, mira que aparecen unos elementos de aspecto, por ejemplo, color del fondo de la página. Entonces aquí pico en este arco iris, ¿cierto? Y le asigno un color, le digo aceptar, y aquí voy viendo cómo va quedando, ¿cierto? Color del título, entonces pico acá, ¿cierto? Le coloco un color al título, le digo aceptar, y aquí va quedando, ¿cierto? La presentación, color del fondo del ejercicio, ¿cierto? Y así sucesivamente, le voy colocando a cada uno, ¿cierto? Un aspecto correspondiente. Entonces con estos elementos que están aquí, con cada uno de estos arcoíris, voy configurando el aspecto, que es la presentación del crucigrama, al gusto mío, ¿cierto? Como yo quiero. Aparte de eso, de los botones, del aspecto, perdón, que es toda la parte de los colores, hay una parte muy importante que se llama el contador. Eso es importantísimo. El contador, la pestaña del contador, es para que haya un tiempo o no para la solución del crucigrama. Entonces aquí aparece que si no está marcado esta cajita de chequeo, ¿cierto? Que es el límite de tiempo, pues será sin límite. Si yo la marco, quiere decir que va a tener un límite. Entonces puedo colocar aquí cuántos minutos, ¿cierto? O cuántas horas, ¿cierto? Bueno, aquí puedo colocar un minuto y segundos. Ese minuto y segundos es el tiempo máximo del crucigrama. Y aquí pues puedo traducir, ¿cierto? Que es cuando el tiempo se ha terminado, el mensaje que aparece. Te repito, el contador me permite especificar un tiempo límite para la prueba, ¿cierto? Y obviamente me permitirá tener un control más específico del tiempo de duración. Le decimos OK, ya hemos configurado el crucigrama, voy a guardar nuevamente con el icono de guardar, ¿cierto? Para guardar, ¿cierto? Y ya quedó listo el crucigrama. ¿Qué puedo hacer ahora? Entonces puedo, por ejemplo, verlo. La ventaja de estas pruebas es que se pueden ejecutar en línea, ¿cierto? Ya sea en cada computador, o llevarla a un aula virtual, por ejemplo en Moodle, por llevarlo a un aula virtual, y también podría ser importante. O también me puede, si no tengo computador o no tengo sala tecnológica, sala de equipos, puedo imprimirla y sacarle fotocopia. Entonces comencemos con la parte de la evaluación en línea. Entonces para eso lo que hacemos es que vamos a la barra herramientas, aquí aparece una telaraña, ¿cierto? Y aquí dice exportar para crear una página web. Entonces con esta opción de la telaraña creo una página web. Entonces le doy un nombre acá, ¿cierto? Llamarlo igual, crucigrama, ¿cierto? Por ejemplo, crucigrama, y aquí le digo guardar. Y ya con eso, ¿cierto? Le puedo decir ver el ejercicio en mi navegador, ¿cierto? Lo veo, ¿cierto? Y aquí lo puedo ver. Así se vería el ejercicio en mi navegador. Así que tiene el tiempo, empieza a correr, ¿cierto? Aquí eso lo puedo haber traducido si he querido, ¿cierto? Y aquí aparecen, por ejemplo, 1. Entonces pico en el 1 y él me va a decir dispositivo electrónico para almacenar esa información. Entonces esa es la pista. Entonces le digo, es un computador, ¿cierto? Y él me lo va ubicando, ¿cierto? 2, ¿qué sería? Entonces ciencia para el manejo de la información, entonces se llama informática, ¿cierto? Como tal, y enter. Hay opciones, por ejemplo, como esta, le digo 3, entonces me dice 3, tecnología. Entonces si yo no sé, él me puede ayudar, pero me quita puntos. Entonces por ejemplo, le digo hint, que es ayuda. Entonces en el hint me va colocando palabritas, por ejemplo, la T, listo, entonces ya sé que es TEP. Entonces por ejemplo le digo enter,
la coloca, pero me va quitando punticos. Y así, estoy en cada una de las filitas, ¿cierto? Y voy respondiendo de acuerdo a lo que yo pueda saber, ¿cierto? De la información. Y aquí voy hasta que llegue al final, ¿cierto? Y cuando llegue al final, si el tiempo no ha terminado, porque hay una opción que se termina el tiempo y él me la bloquea. Si no ha terminado el tiempo, ya terminaba acá la pruebita, ¿cierto? Como tal, te le doy el check, el botón dice check, que es para que me diga qué puntaje obtuvo. Y me dice que su score fue del 96% porque yo le pedí ayuda en una de las preguntas. Fíjate que es muy bonito, ¿no? La relación del crucigrama. Es importante notar que ese archivo que usted va a ejecutar ahí, aquí voy a minimizar, aparece acá, mira, aquí este crucigrama, este rojito que usted ve acá, ¿cierto? Y este que está acá son las pruebas. Entonces, este es la prueba y este que está aquí HTML, este sería el que yo me llevaría a cada computador o al aula virtual donde está la página web de la prueba, ¿cierto? Entonces, con este crucigrama que está acá, si le doy doble clic, lo ejecuto, ¿sí? Lo ejecuto, ¿cierto? Como tal, ¿cierto? La prueba. En este caso, ya vimos lo sencillo que es la prueba virtual. No solamente es escoger la opción de la telaraña, generar la página web y ese archivito llevarlo a cada computador para que pueda ser ejecutado o a una aula virtual para que se ejecute de una vez como evaluación. La segunda parte, la segunda forma es, si no tengo sala informática y debo hacerlo manual, él me da la opción. Entonces aquí por archivo, ¿cierto? Por archivo, hay una que dice exportar para imprimir. Entonces, esa opción me permite tenerlo impreso si no tengo la opción solamente de salón de clase normal. Digo, exportar para imprimir, si ustedes ven, él me coloca el típico crucigrama, ¿cierto? Con los oscuros, las blancas y con las horizontales y verticales, ¿cierto? Y este ya podría yo imprimirlo, ¿cierto? Lo podría aquí ya imprimir, ¿cierto? Y lo imprimo en normalito en la impresora, ¿cierto? Le saco fotocopia y lo puedo llevar para que los chicos lo puedan trabajar en clase sin necesidad del computador. Entonces, fíjense que es bonito, ¿no? Yo puedo, repito, puedo a través de la telaraña, ¿cierto? O a través directamente de archivo exportar para imprimir. Esta es la opción básica de lo que sería un crucigrama, ¿cierto? Un crucigrama como tal, ¿cierto? Que es una de las pruebas importantes del Hot Potatoes. Veamos de una vez otra acá, en la primera parte, que sería la prueba de completar. Entonces, completar hace referencia, ¿cierto? Al J-Close, ¿cierto? Que es lo de completar, ¿cierto? Entonces, el J-Close es la prueba para completar. Aquí aparece, perdón, qué pena, me salió un momentico. Entonces, el J-Close, la papa azul, ¿cierto? Aquí tiene el título de la prueba, ¿cierto? Entonces, aquí me pide un título de la prueba, ¿cierto? Entonces, prueba, ¿cierto? Le coloco el título que yo quiero, ¿cierto? Prueba para completar, bueno, ahí le colocaré el título real, ¿cierto? Y puedo, por ejemplo, tomar un texto, ¿sí? Puedo tomar un texto que tenga en alguna de las partes, puedo coger un texto de los que tenga ahí en alguna partecita, ¿cierto? Voy a colocar aquí en este caso lo mismo, voy a colocar uno de los que tenemos acá, ¿cierto? Entonces ubico el texto que yo quiera, ¿sí? Y lo voy a llevar directamente a la prueba de completar. Entonces lo llevo acá y lo copio. Puedo escribir el texto, ¿no? Lo puedo escribir, ¿cierto? Como tal. Una vez tenga ya el texto completo, ¿cierto? Ese texto completo, entonces armo los huecos, que es lo que él va a completar. Entonces, por ejemplo, aquí coloco, ¿cierto? Entonces aquí coloco, por ejemplo, acá, ¿cierto? Entonces quiero que sea entonces le colocaría aquí lo que quiero que la persona, por ejemplo, de cursos, por ejemplo, entonces marco lo que quiero que sea hueco y le digo aquí la opción que dice hueco. Entonces él me va colocando, ¿cierto? Eso va a quedar para completar. Y aquí puedo colocarle pistas, si yo quiero, ¿cierto? La palabra llama de cursos, y aquí puedo colocarle alguna pista, ¿cierto? Si quiero colocarle pista, y si quiero puedo colocar respuestas alternativas que son los sinónimos. Entonces, por ejemplo, si no coincide con esa palabra, pero es una similar sinónimo, entonces puedo colocar aquí las palabras alternativas correctas, que son los sinónimos que valdrían como respuesta. Entonces, pista y los sinónimos. Le digo ok, ¿cierto? Y así marcaría todas las palabras, ¿cierto? Que yo quiero acá, ¿cierto? Como hueco, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿cierto? Marco las palabritas que quiero que sean huecos, ¿cierto? Para ese tipo de cositas, ¿cierto? Aquí sería, por ejemplo, esta opción, ¿cierto? Listo. Entonces marco los huecos que yo quiera, le doy las pistas, las palabras, las respuestas alternativas que son correctas. Y ya, cuando tenga lista ya todos los huecos, voy a guardar nuevamente con el disquecito, voy a guardar, esto lo voy a llamar completar, ¿cierto? ¿Sí? Y queda guardado. Igual, una vez guardado, puedo ir a la opción de aspecto, que es esta etiqueta que dice ir a la pantalla de configuración, recuerden, ¿cierto? Y puedo empezar a traducir, ¿cierto? Traducir, ¿cierto?
puedo traducir aquí, ¿cierto? Traducir las palabras, los avisos, los botones, ¿cierto? Puedo el aspecto que ya vimos, ¿no? Colocar los colores, ¿cierto? Colores al título, ¿cierto? Colores al fondo de la página, ¿cierto? Entonces puedo jugar con todas esas cositas, ¿cierto? Sin ningún inconveniente, ¿cierto? Como hicimos ahora. Si puedo jugar con el aspecto, le digo OK, ¿sí? Perdón, qué pena. Estoy en la configuración. Entonces, repito, los títulos los puedo cambiar, títulos, avisos, botones, el aspecto son los colores, el contador otra vez, recuerden, si quiero que la prueba tenga un tiempo, le digo límite de tiempo, le doy el tiempo requerido, ¿cierto?, de la prueba, y le digo OK, ¿cierto? Vuelvo a guardar la prueba, ¿cierto? Le doy a guardar, ¿cierto? Y ya para terminar, teniendo ya los huecos y todo específico, recuerden, dos opciones. La primera, la prueba en línea, que sería con la telaraña, ¿cierto? Entonces aquí es exportar, creamos la página web, ¿cierto? Te le doy el nombre, eso es para completar, le doy el nombre de la prueba, guardar, ¿cierto? Y la prueba se ejecuta, ¿sí?, en mi navegador. Aquí está la prueba, ¿cierto? Y con el tiempo lo que hago yo aquí es complementar. Entonces aquí digo LMS, ¿cierto? Te completo hasta que le diga check o hint. Te digo check, ¿cierto? Él me va a decir, tuvo un 33%, ¿cierto? Como tal de la prueba. Recuerden que esa prueba, vuelvo y repito, al minimizar, aquí aparece la pruebita que sería el completar. Mire, este es el completar. Este es el proyecto y este completar la página web, ¿cierto? Que me ejecuta la prueba como tal, ¿cierto? Ya teniendo la prueba completa digital, está la opción también que llama archivo, ¿cierto? Y se llama exportar para imprimir, ¿cierto? Entonces archivo, exportar para imprimir, ¿cierto? Que sería la opción que me permite crear un documento que puedo fotocopiar para mis estudiantes. Entonces exportar para imprimir, él me va a generar, vamos a ver aquí, ¿cierto? En el portapapeles, aquí me creó algo, y yo lo que hago es que en este caso entraría, por ejemplo, a Word, ¿cierto? Y le digo pegar, ¿cierto? Y ahí está la prueba, ¿cierto? Está la prueba, ¿cierto? Con los huecos, ¿cierto? Que haya definido, ¿cierto? Aquí está la prueba completica, con los huecos que queden definidos para completar. Entonces, en ese sentido, también me deja exportar para imprimir la prueba, ¿cierto? Que es importante como elemento básico de trabajo, ¿cierto? Entonces, repito, la prueba digital con la telaraña o exportar para imprimir, ¿cierto? Y lo llevo a un documento en Word, a lo que yo quiera. Él me lo lleva realmente al portapapeles, ¿cierto? Aquí está, ¿cierto? Y yo lo que hago es que ingresaría a alguna prueba, algún documento en Word, ¿cierto? Y ahí haría el pegue, ¿cierto?, de la prueba correspondiente, ¿cierto?, para ese fin. Bueno, en este caso, pues, por lo que el texto es muy técnico. Y esa sería la prueba de completar, ¿cierto?, que es importante para manejar dentro de los potatoes. Nos faltaría la prueba de apareamiento y el quiz, que lo miraríamos en la segunda parte de la herramienta. Por ahora, pues dejamos solamente la prueba de el crucigrama, completar, nos faltaría apareamiento y nos faltaría también la parte del quiz, que repito sería en el próximo video.